porque el programa estaba armado así. Después de verte, Venegas Lynch, un dirigente socialista. Habla de la pluralidad del programa. Obviamente. ¿Vos también todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Escuchaste algo de lo que dijo Berti? Un poco, al final. Sí. Mira, yo pienso ¿Hay cosas que se parecen ustedes o no? ¿Eh? Hay cosas de que se parece el discurso. No creo, pero Me me parece que ellos son un poco fanáticos desde que Milei está gobernando. Pero más allá de los libritos, del liberalismo, Sí. del socialismo, yo lo que veo es que el país está cada vez peor. Sí. Que la Argentina va en caída libre, en una caída que no le ve un final, en donde se ha consolidado el 38-40% de la pobreza, que la clase media se está empobreciendo, que es un país que se está desindustrializando, que es un país que se sigue endeudando, que es un país que vive en una burbuja financiera, todos lo sabemos, lo que están haciendo para pisar el dólar, que salieron del cepo, los técnicos dicen, bueno, que eso se hizo muy bien, la verdad que se hizo muy bien, pero fue una pequeña devaluación, una más a la más brutal devaluación que se había Pero hecho además en con plata Argentina. prestada. Con plata prestada. Además la pobreza no está bien, no sé qué es lo que opina Venegas Lynch, No, pero no viene al no está caso. bien medida. No Mira, ¿cómo puede decir el INDEC que una familia tipo, o sea, 2 adultos y 2 menores, para no ser pobres, tienen que cubrir una canasta básica en donde los servicios están ponderados? Está incluido ahí el alquiler, el transporte, la vestimenta, etcétera, etcétera. Pero la comida, 1.100.000 pesos. Es una burla decir eso, porque la pobreza, si está determinada, si la canasta está falseando, que además es una canasta sobrecargada de hidratos de carbono, o sea, de polenta, No ¿no? carne. Y no de carne, quiere decir que si vos me pones una canasta barata, me bajás y me estás mintiendo la cantidad de pobres que hay. Entonces, por eso digo, no es una discusión liberalismo, socialismo, que si querés un día hacemos un debate, yo no tengo ningún problema, pero el modelo que impulsan liberales, que no son los liberales de Europa o los liberales de Estados Unidos, porque escuchar hablar acerca de restringir los derechos de la mujer o que no existe el cambio climático, la verdad no sé qué tipo de liberalismo es, pero vamos a ponerle que es el liberalismo a la Argentina. Esto ya se ha probado en la Argentina. Ni con Martínez dio resultado, ni con la convertibilidad dio resultado. Pero era más económico que filosófico. Ahora es filosófico también. Bueno, porque vos sabés que hay una corriente en el mundo que además de impulsar esta mirada de no al Estado, en realidad ellos no están en contra del Estado. Ellos quieren el Estado administrado por los ricos. Vamos a decir la verdad, esto es lo que quieren. Porque no existe en el mundo desde hace 200 años ninguna posibilidad que los seres humanos se relacionen entre sí, sino es a través de los estados nacionales. Claro. Entonces, en parte, lo que está haciendo Milei y lo que dice Venegas Lynch es una traición a la patria. Porque si vos sos un topo que quiere debilitar al Estado, estás perjudicando el instrumento que tienen los argentinos y las argentinas para relacionarse. No siempre con el Estado ha jugado a favor de la gente. ¿Cómo? No siempre el Estado jugó a favor de la gente. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pero por eso es necesario pelear para que... Pero si el Estado no está, si el Estado no regula... Vos fíjate lo que está pasando con el Garrahan. Sí. Porque esto es pre-ideológico y pre-político, que esto es lo que a mí me preocupa, la violencia verbal, porque esto ya es la corporización de la maldad. Si vos le vas a decir a un médico que está curando lo más sensible de la salud argentina, chiquitos que están esperando un trasplante, chiquitos que tienen cáncer, sí, y les dicen, pueden ser que reciban un plus por productividad. Hay que ser, ya no es una cuestión ideológica, no es Venegas Lynch, no es el librito liberal, socialista, es de mala gente, hay maldad y hay crueldad. Desde un tema tan central como ese, como por ejemplo algo que pasa desapercibido, porque bueno, a mí porque me interesa la historia, pero en la semana de mayo, Sturzenegger y el gobierno eliminó el Instituto Belgraniano. Parece que lo hacen a propósito. El Instituto Belgraniano, que no le cuesta nada al Estado, funciona en un cuarto del regimiento de patricios
y tiene 2 empleados de 600.000 pesos y después gente que ama a Belgrano y que es patriota y que investigan. En la semana de mayo lo hicieron desaparecer. Entonces, parece que es un mensaje de crueldad también. Lo que están haciendo... Utilizan la palabra de Santoro, la crueldad. Pero hay crueldad. Mira, acá se está enfrentando... Mira, acá hay 2 conceptos muy importantes que están enfrentados hoy en el mundo. La brutalidad versus la dignidad. Hoy, el ser humano está luchando por la dignidad. Hoy cuando Milei le dice a la gente, hizo falta odiar más a los periodistas. El límite de la violencia verbal a la violencia física, decir que es un país que ha pasado tanta violencia que tiene un poquito más de tolerancia, pero es un llamado a la violencia, que se empiezan a dar cuenta muchos colegas tuyos, periodistas, que han tenido una línea editorial bastante condescendiente con el gobierno, porque la verdad que comparar el paca-paca del kirchnerismo con la ridiculez esta que están haciendo ahora... Todavía no, pero lo no, bueno, hacer. pero que están todavía con este tema, que ha salido, que ya lo han visto algunos. La verdad, el gobierno empareja las cuestiones. Todo el tiempo el periodismo va a estar preocupado por el regreso del kirchnerismo. Yo padecía el kirchnerismo, Yo fui diputado nacional. ¿Encontrás similitudes entre el modus operandi del mileísmo y del kirchnerismo? Sí, porque yo lo que veo, yo lo que veo es que que buscan la polaridad, entonces se necesitan mutuamente. Pero hay algo que, a ver, el kirchnerismo no resolvió los grandes problemas del país en un momento en donde había ventajas comparativas para poder hacerlo por esto del precio de la soja. Ahora, esta gente forma parte de un proceso de ultraderecha en el mundo, que Milei inicia juicios a cada uno que le dice que es nazi o fascista. Yo no lo voy a decir, pero no porque le tenga miedo a Milei, sino porque yo creo que las cosas en la historia no se repiten con exactitud. Claro, no se puede, hay muchas banalidades. Pero quiero decir una cosa, que es verdad lo que dice, ojo con banalizar, pero que son de extrema derecha, son de extrema derecha. Y que el Mussolini y que el fascismo y el nazismo era de ultraderecha y 7 años de que... Lo dijo Berti también. Pero es así, es así. Entonces, yo la verdad no entiendo qué es lo que piensan liberales de barbaridades de estas características. ¿Qué diría hoy Albert? ¿Y por qué el socialismo no tiene votos? Mira, el socialismo ha tenido votos, volverá a tener votos, los volverá a perder como todos los partidos políticos. El radicalismo dio 5 presidentes en la Argentina y en las últimas elecciones sacó muy poco porcentaje. El peronismo también, el liberalismo, vos te acordás que no existía y en su momento Alzogaray con su hija llenó la cancha de River. Después desapareció durante 20 años. Los partidos tienen ciclos. Pero el socialismo, y más precisamente la socialdemocracia, mal que le pese a Bernie, va a dar respuestas al desastre que va a dejar en el país Milei. Y por lo tanto, la dignidad va a volver a estar en el centro de la escena política y ahí es donde va a ser necesaria la socialdemocracia. Le pongo el punto. Gracias, Roy. Gracias. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Dale.